Buenísimo, buen día a todos. ¿Me escuchas bien? Súper. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias y arrancamos. Gracias a todos por unirse a esta sesión. Súper contento de estar con ustedes y poder compartir un rato sobre, en este caso, C Sharp 8 y .NET 5. Vamos a, pues, arrancar. Y para tener un poquito de idea de lo que vamos a estar viendo, bueno, vamos a hacer como un breve, digamos, repaso, ubicarnos, más que todo, porque tal vez en algunos casos no nos ubicamos en qué versión de C Sharp estamos, o cuál es la que viene, o cuál es la que ya podemos usar. Entonces, la idea es poder aclarar eso. Vamos a dar un paso breve a lo que es .NET 5, aclarar este dilema, ¿no?, que surge y que es algo, digamos, natural en lo que se está dando en el ecosistema, de que si es core o que si es framework y que qué pasa y qué no pasa, ¿no? Entonces, por ahí, el gancho de esta sesión fue precisamente, bueno, si era .NET Core o cómo va la cosa, pero es 5, entonces por ahí lo vamos a ver. Vamos a tener unas demos y si bien la mayoría de cosas que vamos a ver están disponibles para utilizarlo, digamos, para poderlo probar, eh, vale la pena mencionar que, bueno, no está todavía como listo para producción, al menos lo que es .NET 5, por eso es preview, y esperaremos por ahí una fecha aproximada de lo que ya podremos como usarlo en producción. Pero una de las grandes ventajas es que lo que estamos utilizando hoy en día nos permite mucho podernos ubicar o apuntar hacia .NET 5 prácticamente en los próximos meses, ya como se vayan pues por ahí anunciando nuevas cosas. Les dejo por ahí lo que es mi usuario de Twitter, lo que es mi correo, si gustan escribirme, por ahí les puedo responder dudas en cuanto a .NET también. Y también mi usuario de GitHub es el mismo de Twitter, digamos, el mismo nombre, y por ahí pueden encontrar lo que va a ser el código. De hecho, una de las cosas que quería facilitar como esta sesión, y lo vamos a ver, es un repositorio donde pueden usar .NET 5 casi que libre, sin preocuparse mucho por la instalación, y ahí lo veremos. Contarles un poco sobre mí. Bueno, he estado en algunas sesiones con la comunidad de LATAM ya hace un tiempo atrás. Soy Senior Software Engineer, trabajo, bueno, creo que todos, si no estamos trabajando remoto, pero bueno, trabajo remotamente de hace como 2 años y un poco más. Digamos que orientación es más hacia el punto de lo que es, bueno, perdón, a tecnologías.net, móvil, lo que es Xamarin también. Y me gusta también desarrollo web, entonces depende del proyecto, pues estoy ahí a veces saltando entre esas diferentes áreas. Entonces, acá en lo que es Costa Rica, organizo algunos grupos de Meetup orientados a móvil y uno de Azure recientemente. Entonces, pues, en un tiempo mejor y pues si andan por acá, encantados de poderlos tener en alguna sesión. Y también les dejo lo que es en el último link. Ahí voy a estar colgando también lo que es la presentación y un resumen como de esta sesión. Eh, por lo demás, bueno, entrando en materia, les dejo lo que es el link, es el repositorio, es el que dice C Sharp Sandbox. Ahora les voy a contar de qué se trata. Y tengo otros por ahí que son como los que he estado como, al menos como trabajando recientemente o que he dado algún tipo de material o de charla. Hace poco estuve en una de las sesiones de la .NET Conf y hubo una sesión también de la .NET Core Conf esa fue en España. Abrieron también unas sesiones en línea, entonces estuve participando por ahí también. Y bueno, por ahí los otros links en cuanto a lo que es las meetups y demás. Entonces, básicamente para podernos ubicar y hacia lo que estamos, ¿verdad? Porque tal vez alguno no haya utilizado C Sharp y si ese es su caso, bueno, vale la pena mencionar que C Sharp, el lenguaje como tal y la gran mayoría, de hecho casi que todo lo que vamos a ver durante esta sesión está sobre open source. Podemos utilizar lo que es la versión de C Sharp y la versión, digamos que la que vamos a estar enfocados es en sesión 8, pero vale la pena tenerle un vistazo acerca de lo que será la versión 9, porque esa es como la que se está como pues cocinando. Hay ya digamos que varias eh, conversaciones y de hecho hay un repositorio oficial en GitHub en donde pueden ver todo lo que es la parte de lo que es el lenguaje como tal, la especificación y todo lo que se está dando en cuanto al uso de C Sharp y, bueno, nuevas características. Entonces, sirve mucho y también, obviamente, para un punto de referencia y que también, si tenemos, pues, dudas o de pronto más bien sugerencias, podemos hacerlo abiertamente y son cosas que, bueno, el equipo, como tal, a cargo del lenguaje, pues, le va a entrar y lo va a estar monitoreando. C Sharp es relativamente fácil de aprender. Una de las grandes ventajas que tiene es que, bueno, es multiplataforma. Vamos a, de hecho, parte de las demos que vamos a tener, bueno, yo estoy corriendo en una Mac, pero podemos perfectamente correrlo sobre un Linux, Windows está de más decir que se puede correr, y también en la web, que es lo que se está orientando mayormente, entre otras tecnologías donde se puede correr. Se puede decir que prácticamente corren
en todas partes, y lo que son la parte de los compiladores, herramientas que podemos utilizar. Podemos utilizar desde Visual Studio en su versión clásica, ¿no? Visual Studio para desktop en Windows, y más recientemente podemos usarlo en Visual Studio Code. No hay mucha gente que vea que lo utilice, pero es una de las formas también. Y por la forma que les voy a mostrar hoy, en cuanto a lo que podemos usar esta pues, nueva versión de C Sharp 8, pueden usarlo, de hecho, también ya en Visual Studio, en las últimas versiones, lo que está, digamos, publicado. Y hay mucha gente que también usualmente tal vez anda un poco atrás, tal vez en Visual Studio 2017, digamos que lo recomendado sería pasarse a 2019. Si no tienen como el chance de instalarse la última preview, pues no es problema. La idea es que con lo que vamos a ver, pues podamos utilizarlo también. Y una de las, también de las, digamos, maneras que se va habilitando para poder usar lo que es .NET y C Sharp en general es esta link que ven abajo que dice try.net. Si se van a ese link, van a ver que de hecho, y ahora se los voy a mostrar muy brevemente, podemos utilizar un compilador de C Sharp ahí y hacer todo en línea. Si quisiéramos como utilizar, digamos que lo usual de C Sharp y programar algo básico por ahí, podríamos hacerlo si estamos en un computador que no tiene nada de las cosas instaladas por sí. Tuvieran curiosidad por ahí, es algo que también se ha ido dando a conocer para pues, abrir y dar a conocer mucho más lo que es el lenguaje. Propiamente, y esos son algunos de los, digamos, de los features de C Sharp 8 que probablemente, tal vez ahí aprovechamos un poco el chat, si ahí nos comentan qué versión de C Sharp están utilizando. Si no saben cuál están utilizando, no es problema, pero me gustaría tal vez conocer si alguno ha tenido chance ya de usar C Sharp 8 y si están utilizando 7, pues perfecto, ahí vamos bien, les va a caer súper bien los temas. Vamos a ver 10 features, digamos que los más, digamos, al menos destacables, digamos, al menos personalmente los que me han gustado más. La idea con este es que los podamos mover un poquito en acción, entenderlos, y que les permita como repasar un poco y que, bueno, ya el día de mañana que tal vez se hagan el salto en algún proyecto oficialmente, se sientan súper cómodos y puedan utilizar C Sharp 8 al dedillo, que esa sería la idea también. Hay mucha documentación al respecto, también es súper buena, y vale la pena pues, mencionar de que no son los únicos features, sino que hay más, son como 12 o 15 nuevas características, y algunas de esas pues también de hecho van a permitir que la nueva versión, la que le sigue, digamos, la que tal vez estamos hablando en algunos meses, que es C Sharp 9, les, pues más bien, les haya permitido verlas tal vez en 8 y hasta extiende más. Algunas de las que vamos a ver, los dos nombres están aquí, pero ahí los vamos a ver más en código. Digamos que podríamos también ir al sitio de docs.microsoft.com, que es donde también están, y hay un link que les voy a estar también mencionando. Ahí está pues prácticamente todo bien explicado, está también disponible para español, pero a veces lo que pasa, ¿no? Y no sé si tal vez les ha pasado a ustedes, es, bueno, ves la documentación y todo, pero no tienes tal vez como el chance porque estás tal vez en un proyecto que estás trabajando y pues tienes que mantenerlo tal vez tal cual como está, y instalar algo nuevo, pues digamos que te puede llevar un poco más como de tiempo, ¿no? A veces, no sé, personalmente a veces se lleva un poco más, o tal vez te llevas un tiempo tal vez como dándole mantenimiento al equipo, ¿no? Tal vez si la instalaste, la probaste y genial, pero te toca quitarla, ¿no? Que eso es algo que también, por suerte, es algo que también hoy en día, por las nuevas versiones de .NET, pueden correr lado a lado. Esa sería también una de las, digamos, como mitos tal vez que podamos ir como resolviendo, es que, bueno, no necesariamente tener una te va a bloquear las otras, sino que, bueno, puedes tener, digamos que varias instalaciones lado a lado. Y también algo importante mencionar es que, bueno, si en el caso en que quieras instalarlo, pues bueno, puedes tomar ese tiempo, pero vamos a verlo de alguna forma un poco más, digamos, práctica. Y casi que estos son, tengo poquitas diapositivas, la idea es que pasemos un poco para verlo, pero para tener un primer vistazo en sí de C Sharp 8, vamos a utilizarlo sobre .NET Core 3.1, que es como la que está, digamos, hoy en día pública, digamos, en este caso con soporte, y que puedes usarla sin problema en producción. Y lo que vamos a ver es, bueno, son algunos, digamos, un repaso de lo que puedes usar en C Sharp 8, y vamos a ir como dando como poco a poco ese salto a lo que va a ser entonces NET 5. Por ahí vamos a resolver un poco el tema de cuál es el rollo con las versiones y todo esto, pero vamos a enfocarnos como primero en el lenguaje y luego vamos a ver un poco ya en sí, como ya más en frío, lo que es .NET 5. Entonces, para lo que les voy a mostrar, bueno, pueden utilizar Visual Studio Code. De hecho, está, digamos que primariamente desarrollado con Visual Studio Code, la mayoría de los ejemplos y lo que está ahí, pero también pueden abrirlo en Visual Studio normal y pues usarlo.
Si tienen alguna versión de .NET Core, pues perfecto, pueden seguirla utilizando. Y para el caso de .NET 5, pues bueno, depende de cómo lo utilicen, probablemente necesiten instalarlo, o si tienen Docker, que es una de las cosas que también incluye en este proyecto, mucha gente está utilizando hoy en día en Docker, el proyecto les puede correr perfectamente sobre Docker y ahí vamos a ver cómo se puede utilizar. Si no están muy familiarizados con Docker, tampoco es problema y pues básicamente es una tecnología que está muy utilizada hoy en día para poder, digamos que correr nuestro código sobre contenedores y pues permitir correr sobre máquinas que vamos ahí como levantando en el aire, ¿no? Vamos a ver que por ahí, bueno, son como esas dos formas. Una sería mediante Docker, o otra sería la instalación, la normal, que sería como irte al sitio de Microsoft, bajar la preview y empezar. Entonces, digamos que serían como las formas de empezarlo a correr. Por ahí, como yo voy a estar usando Visual Studio Code, les voy a pasar algunos tips y cosas que pueden usar. Si pues quieren como travesear un poco, vamos a ir como, a lo crudo, digamos, del lenguaje y de la herramienta. Vamos a usar nada más lo que es el editor con algunas extensiones ahí interesantes que nos van a permitir usar C Sharp, compilar el código y correrlo, casi que tal cual lo estaríamos haciendo en Visual Studio normal en el IDE, ¿no? Entonces, vamos como ir saltando de aquí a el repositorio. Y para el caso, bueno, la primera vez, de hecho, donde está el repositorio, como les decía, bueno, está bajo mi nombre de usuario, es el que dice C Sharp Sandbox, y de ahí lo pueden bajar. Entonces, básicamente lo que tiene es una serie de carpetas por ahí, donde, bueno, pueden encontrar desde lo que es el uso de las plantillas, algunos ejemplos, y hay otros más por ahí que tienen también como, utilizan un poquito de Docker. Acá les incluí un README donde pueden como seguir un poco, básicamente lo que les estoy hablando, pueden siempre chequear qué versión tienen de .NET para aclarar esa duda, ¿no? De, bueno, cuál versión tengo y en qué posición estamos para usarlo. Y por ahí, digamos, básicamente si tienen Visual Studio Code y quieren probarlo, perfectamente pueden hacerlo hoy en día. O si tienen Docker también, genial, porque les va a permitir correr. Como les decía, hay, digamos que dos links principales con lo que es la parte de la documentación, de donde pueden encontrar Visual Studio, perdón, bueno, lo que es C Sharp 8, las nuevas características. Yo lo incluí como parte del repositorio, pero también está el link, digamos, también en inglés. Si les gusta más como repasarlo en inglés y verlo. Esto es todo lo nuevo que está, de hecho, como lo pueden ver es la versión 8 y pues ahí está lo que nos hemos tal vez perdido, seguimos como algún salto reciente. Y la parte, que, bueno, ya que es como lo que busco con este repositorio es que, bueno, podamos usarlo, ¿verdad? Está tal vez muy, pues, interesante y pues aquí podemos ver algunas cosas, pero a veces no hay nada mejor que irlo programando, ¿no? Y ya puedes darse cuenta de cómo funcionan o quitar y poner cosas. Que como les decía, bueno, podemos utilizar, si nos vamos a try.net, por ejemplo, aquí podemos usar C Sharp desde el browser también, que es algo que podemos también experimentar bastante y usar. Por ahí quedaría tal vez como para ver si eventualmente podemos correr la versión 8 y es algo que, bueno, también se van incluyendo pues como parte de las herramientas y todo lo que está, ¿no? Pero digamos que a pesar de que es un browser, pues vamos a utilizar aquí el famoso IntelliSense, ¿no? Y podemos ahí como programar un poquito y pues correr algo, ¿no? Que si al final lo corremos, pues bueno, ahí lo que vemos es que imprime un Fibonacci y ahí nos permite, si no conocemos C Sharp y sin tener nada, digamos, que instalado, podemos ahí como utilizarlo muy ya como haríamos con JavaScript o algo, pero bueno, ya hay una serie de herramientas detrás que nos permiten hacer este tipo de cosas. Ya si vamos de vuelta al repositorio, bueno, ya una vez que lo puedan clonar, pueden, digamos que usarlo de dos formas con las extensiones, que es como, bueno, algunas sesiones que he hecho ya cosas con Visual Studio Code, me gusta como mostrárselas porque es como lo que tengo y lo ven en la parte izquierda. A veces lo que es Visual Studio pues bueno, viene como hasta acá en la cantidad de iconos, pero van a ver que hay otros por ahí que son los que generalmente utilizo. Pero si buscan una extensión que se llama Remote Containers, instalan, eso les va a permitir correr con, ya digamos que como, como el máximo provecho, digamos, del repositorio. De hecho, que si lo notan en la parte inferior, aquí me permite saltar entre contenedores, que puedo, digamos, que trabajarlo local. Entonces, por ahí van a ver como que cambia de color un poco y da como algunos saltos, pero es, digamos que estoy cambiando como entre ambientes. Digamos que lo que estoy haciendo en este momento es correr el Visual Studio Code con mi versión actual que yo tengo en mi equipo, que para darnos cuenta qué versión tenemos, yo le voy a dar .NET-version, pero aquí puedo levantar un terminal. Y si se fijan, esta es como la versión que yo tengo tal cual de lo que uso pues día a día, ¿no?
No tengo la versión instalada, la 3, la versión 5, pero vamos a ver que, bueno, saltándonos entre este ambiente y el que usamos con el iconito de acá abajo, van a ver que se vuelve súper fácil, de hecho, brincar entre 3, en la versión que tengo, 3.1 y la versión 5. Entonces, nos permite ahí como ese puente, digamos, entre versiones, y una de las ventajas que tiene es que, bueno, después de esto puedes borrarlo, ¿verdad? O puedes borrar el contenedor y tu equipo sigue normal. No tienes como que empezar a ver cuál versión tenías antes y tal vez hacer como rollback. Hay una herramienta también que dio a conocer Microsoft hace poco, que es como una herramienta para desinstalar versiones, que te ayuda mucho, pero también pues pasa por eso, ¿no? Digamos que aquí nos enfocamos más en la parte ya, digamos, de ver el código, poderlo correr, y pues la instalación pues ya queda mucho más, digamos que más ágil, ¿no? Es una ventaja de usarlo con contenedores. Entonces, el ejemplo, bueno, donde van a encontrar la mayoría de las cosas que les voy a mostrar es dentro de la carpeta que dice samples. Hay una carpeta que dice C# 8 examples. Entonces, esta de acá es la que tiene los 10 features de C# que les voy a estar hablando, y por ahí los vamos a ver uno a uno. Entonces, creo que nos vamos a tomar como una hora más o menos. Pues la idea no es ir más allá de hora y media, pero bueno, ahí iremos viendo un poquito el tiempo. Por la parte de lo que podemos usar, bueno, vamos a notar que este proyecto como tal, vamos a ver un poco más hacia adelante, pero podemos, digamos, que correr el proyecto en dos formas, que es como, digamos, que las formas iniciales o de las formas que podemos correr. Si se fijan, yo, por ejemplo, bueno, puedo abrir esta carpeta, le puedo dar clic derecho, puedo abrirlo en la terminal y puedo utilizar la línea de comandos, digamos que desde lo más básico, ¿verdad? Si escribo .NET Build, él va a intentar compilar el proyecto. Y si se fijan, bueno, tengo un grave problema acá, que bueno, el proyecto está pensado o está corriendo o espera correr sobre la versión 5, que es la que está más reciente. Pero no es problema. De hecho, una de las cosas, o digamos que las facilidades que tiene ahora lo que es el .NET en general, es que puedes correrlo en diferentes target frameworks, ¿no? Que sí, de hecho, voy a comentarlo de hecho por acá, esto lo pueden replicar luego, pero yo puedo, desde esta versión actual que tengo, puedo brincar entre la versión, digamos, la que está hoy en día en producción, que es 3.1, como lo vieron en mi equipo, y puedo nuevamente como hacerle .NET Build, y pues ahí podría, bueno, una vez que lo salvo y chequeo, debería poderlo hacer el build succeed, ¿no? Que es como lo que usualmente tendremos en Visual Studio, pues con un botoncito y pues poderlo correr. Aquí también lo podemos hacer, pero digamos que para el propósito de los ejemplos lo voy a estar corriendo como en línea de comandos. Entonces, una de las formas también como para darnos cuenta de qué tanto es ese salto de versión 3 a 5, va por la parte de las herramientas, lo que estamos utilizando. Si se fijan, esto simplemente el proyecto tiene un programa, es una aplicación de consola, y lo que tiene aquí es básicamente eso, hace un Hello World con la versión actual del .NET que esté corriendo. Entonces, si hacemos .NET Run, por ejemplo, me va a decir que la versión en que estoy es, sí, efectivamente 3.1.1, y pues aquí tengo como la parte del código. Entonces, las otras carpetas que están acá, digamos que son como cada uno de los ejemplos, y ahí podríamos como repasar. Entonces, viendo ya un poco los features, bueno, vamos a ver que siempre va a haber una carpeta y pues hay un archivo que dice code, y aquí podemos ver el primero. Entonces, en este caso, la primera característica de C# que vamos a ver es una palabra nueva, bueno, no una palabra, digamos, nueva, sino más bien una nueva forma de donde podemos usarla, que es using. Si se fijan, bueno, este feature se llama using declarations, que es básicamente nos permite acortar bastante lo que haríamos típicamente con un using de C#, ¿no? Que usualmente hacemos como using y declaramos una variable y pues fijamos un bloque, ¿no? Con C# 8 tenemos la ventaja de que, bueno, podemos usar using y var directamente. Vamos entonces utilizar y sacarle, digamos que ventaja a la parte de los disposables, ¿verdad? Que es lo que generalmente usamos un using, es para usarlo con un iDisposable, ¿no? Un objeto que inmediatamente se va a desechar, y bueno, el garbage collector se va a encargar de despacharlo, ¿no? Sobre esto, entonces, podemos utilizar entonces, la sintaxis de using directamente, y no tenemos que preocuparnos, pues, como para hacer todo el bloque que generalmente haríamos, ¿no? Que sería como var, qué sé yo, x igual a 1, con todo ese bloque. Y eso tiene la gran ventaja de que va a, digamos que, es básicamente un atajo, digamos que te ahorra esa cantidad de líneas, y pues simplemente puedes utilizarlo por acá.
Entonces, ese es como el primero, como para empezar sencillamente. Si lo ven, no hay, digamos que introduce grandes cosas, pero a medida que vayamos en nosotros, pues veremos que usualmente es un poquito más de código o van a ver ahí otras cosas que hay que prestarle atención. Eso por el primero, que es como el de lo más fácil, es una palabra nueva que podemos, bueno, una nueva forma de usar una palabra existente, que es la de el using. La siguiente que les voy a mostrar, y algunas las vamos a debuguear, otras básicamente pues es más como para cambiar un poco el código y ver qué tal, es el Default Interface Methods. Este es bien interesante porque, bueno, sí, como lo indica por acá, es básicamente podemos incluir métodos que vienen por defecto como parte de las interfaces. Puede sonar un poco loco, pero es algo que en algunos casos y cuando nos toca trabajar mucho con interfaces, puede ser nada más este de acá para ir uno a uno. Y por aquí también está el documento con por aquí les dejo también un documento que dice What's New in C# 8, que es donde viene un poco más como para, si quieren como leerlo y luego saltar a esta parte del código, y lo pueden hacer también. Yo voy a cerrar este de acá, pero es básicamente, bueno, voy a soltar de nuevo este archivo. Básicamente es un archivo Markdown que podemos usar por ahí, más que todo como para referencia, y el del Default Interface Methods es la parte que les quería mostrar. Fíjense que lo que tengo aquí es una interfase. Digamos que nada nuevo por ahí, pero tenemos la posibilidad de que si esta interfase queremos definirle un método por defecto, un default methods, podemos incluirlo mediante código. Eso tal vez nos quiebre un poco la mente, ¿no? Porque usualmente veníamos, digamos que tradicionalmente las interfaces pues no defines código, ¿no? ¿Verdad? Entonces es algo de lo que tal vez mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una interfaz y una clase? Digamos que algo menos que tienen en común, ya prácticamente puedes tener código en cualquiera de los dos. Y si se fijan, bueno, como estamos compilando el código, el proyecto efectivamente lo acepta y podemos definir, en este caso, por el método que está teniendo, digamos que este set loyalty thresholds que está acá, puede tener como ese método ahí por defecto. Y, digamos, bueno, este es código, digamos, estático, podría ser también algo privado, ¿verdad? Porque usualmente para una interfaz lo que haremos es definirlo como público, ¿cierto? Y este es nuestro método que estaría definido en una interfaz. Entonces, si se fijan, de aquí lo que tiene es, básicamente, es un cuerpo ya como por defecto, donde nosotros, pues, podemos hacer que, bueno, si estamos implementando alguna clase, pueda contar con este código como parte de su implementación. Algo que usualmente, ¿verdad? Cuando creamos una interfase, pues nos tocaba ir a crear una clase y pues ya entonces darle cuerpo, ¿no? Digamos que podemos hacerlo de una forma un poco más directa. Nada más para chequear aquí y hacer todo el build, porque estoy cambiando cosas. Ahí voy a estar como chequeando siempre. Oh, este es del anterior, de hecho. Entonces, para no dejar nada ahí que se nos vaya como a quebrar, voy a dejarlo tal cual y hacemos .NET Build. Vayamos como que todo en orden, ¿no? Entonces, de hecho, efectivamente el código que tenía por ahí, bueno, es parte de lo que puedo también, si fuera el caso, yo podría utilizar este método privado, ¿verdad? Y está increíblemente como parte de una interfaz. Entonces, por ahí viene el primer cambio, un poquito más, digamos, drástico en lo que estábamos acostumbrados. Casi nunca veíamos código en las interfaces y se volvía como archivos que iban acompañando nuestro código. Pues hoy en día también pueden tener pues ya digamos que implementación por defecto, digamos, y obviamente las clases que implementen esto, pues lo pueden extender y lo pueden también hasta en cierta forma utilizar. Entonces, ese es como el segundo. El tercero, digamos que va un poquito más hacia, así que hacia los demás, están bastante interesantes. El tercero que les voy a hablar es Switch Expressions, que es básicamente una forma de algo existente, digamos que en muchos de los casos, las cosas que ya estábamos acostumbrados están como cambiando un poquito. Fíjense en este, bueno, básicamente es el de los switch expressions, lo que tenemos es una pequeña modificación en la parte de los switch, que está aquí, que si se fijan, bueno, usualmente nosotros a partir ya, digamos, de algunas expresiones atrás, podríamos utilizar la flecha, ¿verdad? Para definir, digamos, que el cuerpo de una función en una sola línea, o digamos que pues de una forma más reducida. Puedo, además de utilizar la flecha, que ya es algo que pues, se había introducido anteriormente, puedo definir un switch a nivel de esa línea, que básicamente lo que va a hacer es operar, digamos que de la misma forma que el switch, pero una forma más, digamos, como fácil de leer también inicialmente, y pues a veces nos pasaba que el switch teníamos que extenderlo demasiado. Si lo ven, tiene mucho código y está bastante, digamos que compacto. Entonces podemos utilizar no solamente la flecha como parte de
un switch para los diferentes casos que tenemos, ¿verdad? Este es un menú que básicamente lo que tiene son como los colores nada más. Y sobre esto lo que tienes que, bueno, si necesitáramos hacer alguna transformación o devolver algo, podemos, digamos que en lugar de utilizar la palabra default, que es como lo usual, ¿verdad? Cuando tenemos un switch, eh, utilizábamos en este caso, el guión bajo, ¿no? Entonces, podemos utilizar el guión bajo como una forma de decir, bueno, cuando no cae en ninguno de los valores anteriores, haz esto. Puede ser lanzar una excepción, loguear algo o lo que fuera. Y pues esa es, digamos, una de las expresiones, digamos, o formas en que se puede. Por ahí les voy a mostrar otra, pero de hecho se extiende más. No es como la única opción, sino que se puede decir que los switch vienen siendo un poco más flexibles en código y no como lo típico que harías de un case, de tal cosa, y pues hacer tal vez, no sé, digamos que la forma original de pues serían, digamos que bastante líneas de código, ¿no? Entonces se vuelve mucho más fácil y más directo si lo que tenés es algo como esto. Y obviamente, bueno, ya en cuestión de utilizar la flecha también, que a veces viene siendo algo pues más nuevo, pero es algo que también podemos usar ya como tal en la versión 8. Como les decía, lo que estamos usando en este momento es versión 3.1 de .NET Core y la versión del lenguaje que es C Sharp 8, que no se los mencioné, pero para habilitarlo ustedes pueden cambiar el archivito del CSProc y le pueden indicar, bueno, si quieren usar versión 7, bueno, mantenerse en 7, pero si quieren probar esta en versión 8, tienen que aumentar el numerito por acá. Y usar Target Framework, como les decía hace un rato, como la parte de, digamos que el assembly, digamos, o lo que va a estar corriendo como parte del proyecto. Entonces, eso por la parte de, bueno, ya llevamos 3. Nada más chequear que no me dan para nada entre explicaciones. Eso por la parte de los switch. Entonces, los switch también van cambiando un poquito más. Y no solamente nos van a permitir utilizarlo, digamos que de la forma que estamos viendo, sino que para los casos en que queramos usar el siguiente, que sería Property Patterns, este se vuelve como bien interesante. Digamos que podemos utilizar el mismo provecho o la misma, digamos, característica del switch, pero también lo podemos combinar con objetos. Y este se vuelve un poco como loco en sintaxis, ¿no? Pero es algo que también podemos hacer. Fíjense que este es básicamente, bueno, tengo una función ahí que es estática, y tengo una clase que lo único que tiene es un atributo. Pero si yo quisiera utilizar ese atributo como parte de mi switch, puedo ampliarlo de esta forma. Y si se fijan, puedo usar llaves y puedo usar como esta sintaxis, digamos, muy como lo haríamos con otros lenguajes, en que podamos usar dos puntos acá y decir, bueno, para el caso en que el estado sea Washington, este va a ser el precio. Y pues todavía incluso se puede combinar más, si fuera el caso. Digamos que si tengo otra propiedad, y no sé, digamos que sería public. Esa es la ventaja de poderlo usar aquí, no puedo entonces cambiarlo, ver si funciona, romperlo, ¿no? Puedo entonces utilizar otra propiedad aquí y hacerle como el uso, digamos, que fuera como necesario. Creo que lo que estoy probando por ahí incluso puedes hacer si fuera como, no, de hecho si quisiera más bien como utilizar country o más bien orientado hacia, por ejemplo, en lugar del estado, algo con el country, digamos. Podría también ahí, si fuera como un switch como bastante, digamos, digamos que con bastantes condiciones o bastantes cosas. Entonces, es otra de las formas en que también podemos hacerlo. Vi una por ahí, creo que lo tengo más adelante, si no chequeo, en que puedes también incluso enlazarlo a diferentes propiedades y hacer como más cosas. Y se mantiene el hecho de que, bueno, si quieres especificar default, bueno, puedes usar default o puedes usar guión bajo acá para decir, bueno, si no se cubrió ninguno de los casos, ¿verdad? A veces no usamos en un, si usamos tal vez algún tipo de nomenclatura o cosas como estas, nos va a quedar ahí la forma, digamos. Podemos usar un string o si fuera algún tipo y hasta cierto punto combinarlo, ¿verdad? Que eso sería una de las formas también. Eso por el número 4. Vamos a ver por ahí en el número 5, que sería el tuple parents, que este es como una de las, digamos, formas en que también podemos ampliar, y sería un tercero, que es el que les mencionaba. Por la parte del switch, puedo también combinarlo con tuplas, que si tal vez no han usado tuplas o no estaban muy atentos en alguna versión, recientemente se puede utilizar tuplas de esta forma. Entonces, si yo tengo, de hecho, esto lo podemos llamar desde acá. Este se pone como también bueno para probar, ¿no? Digamos que si quiero probar aquí un poquito aquí tengo algo de código, como para llamarlo, ¿no? Y para invocarlo, digamos, como parte de este, yo podría llamar aquí y decirle, digamos que queremos probar
el resultado de llamar a este, que sería rock, scissors, rock, paper, scissors. Que si lo vemos, bueno, entonces sería una forma en que si queremos tener algún tipo de combinación por variables, digamos, o por ciertas condiciones, podemos también combinar. Si se fijan, bueno, lo que reciben son dos argumentos y lo que me va a decir es, según lo que le estoy enviando, me va a retornar o me va a mostrar pues, un string, digamos, que pues como el resultado. ¿No? Si fuera como un pequeño juego, podría entonces simplemente pues evaluar esas condiciones en base a dos variables que vienen como parte de los parámetros y pues dar un resultado, ¿no? Digamos que si voy a poner esto, voy a decirle todo esto, va a mostrar igual lo que va a hacer mi... Oh, no lo estaba bien mostrando, ¿cierto? Va a mostrar la versión, pero no estoy mostrando el resultado. Entonces vamos a decirle pipeline por acá de el resultado. Ya tal vez algunos van adivinando cuál va a ser el resultado de esto, pero vemos que con base en lo que le estamos enviando, él procesa, ¿verdad? Con base en la condición que tenemos como parte de pues ese patrón, digamos, de aplicado en las tuplas. Entonces, sobre eso nosotros podemos hablar diferentes condiciones y hacer, digamos que, bueno, personalmente lo considero más como, están tratando como hacer el switch, como hacerlo un poco más, tal vez, más vistoso, ¿verdad? Tal vez antes, o por algún tipo de mejores prácticas o algo, nos dicen, no, mira, ahorita los switch y no los uses porque te pueden llevar a código espagueti. Digamos que los están tratando como hacer un poquito más atractivos de nuevo, ¿no? Para condiciones en que tal vez necesites hacerlo, necesitas utilizarlo, pero era como muy, tal vez como muy tosco, ¿no? No podías ampliarlo, utilizarlo muy ampliamente. Entonces, ahora es posible, ¿no? Y si se fijan, esta es la parte como interesante. Digamos que si no hay ninguna coincidencia para esa tupla, ¿verdad? Mi tupla en este caso es una tupla de dos valores. Mis valores por defecto también los puedo especificar, ¿no? Que sería como un empate, si fuera el caso de los valores que se están enviando. Entonces, para ver un poco más de los otros, que digamos que si ya vamos entendiendo por la parte de los patterns, los otros se van a hacer como más fácil, ¿verdad? Tal vez al principio es como un poco como difícil de seguirlos, pero se va haciendo costumbre. Ese es un poquito más, digamos, complejo, pero básicamente se llama positional patterns. Lo que nos va a permitir es básicamente, bueno, podemos seguir utilizando el switch, de hecho, pero un poco más, digamos, orientado hacia, digamos que posiciones o, digamos que cambios o cosas. Digamos que, por ejemplo, en lo que tiene básicamente es, bueno, tengo definido un menú, que es como definir un cuadrante, ¿no? Una ubicación donde podría estar. Si pensamos en un eje, ¿no? Un X y Y, puedo utilizar también un struct o una clase, en donde en este caso puedo fijar cuáles van a ser. Bueno, este es más, depende de otro concepto también, que es un poco más reciente, que se llama utilizar un deconstruct. Si no utilizamos deconstruct antes, básicamente lo que nos permite es descomponer, por decirlo así, una serie de parámetros que recibimos, enlazarlos hacia propiedades. Si se fijan, aquí estoy recibiendo básicamente lo que es un X y un Y se aplica mediante pues, el positional pattern hacia dos propiedades que están acá, que son X y Y. Entonces, una vez que defines ese deconstruct, porque de hecho si no lo utilizas, el deconstruct, te puede dar un error de compilación. Voy a ver si tal vez se los puedo mostrar por ahí, pero básicamente es, una vez que yo defino el deconstruct, que es como lo que me va a permitir que a nivel del compilador él pues lo interprete, puedo combinar no tanto el switch, si lo ven, sino más bien la parte de poder como viene siendo como traducir de alguna forma, ¿no? Porque si se fijan, si lo llevamos a que, bueno, si una posición 0 en un X y Y, yo podría definir que eso corresponde a que digamos que le estamos enviando una posición, cierta posición en el eje, yo le puedo decir en cuál cuadrante está. Entonces, si se fijan, según lo que venga por la parte del X y Y, que está acá, yo le puedo decir, bueno, cuando se cumpla esa condición, puedo decir que, no sé, digamos que me enviaron la posición 1, 1, pues puede caer en las diferentes condiciones que tengamos acá. Entonces, si se fijan, se vuelve como combinado, ¿no? Podemos entonces no solamente sacarle provecho al switch, sino que también mediante el deconstruct que vimos, puedo definir entonces bajo ciertas condiciones qué cosas suceden. Entonces, esta es la parte que les mencionaba de que, bueno, puedo utilizarlo más hacia, bueno, lo uso la palabra when, que tal vez ese sí resulte un poco más como nuevo, es la forma en que me va a permitir combinarlo con varios, digamos, objetos. Que si se fijan aquí, lo que estamos interpretando es prácticamente recibimos un punto, pero lo podemos trasladar a variables, que de hecho, bueno, por aquí no puedo subrayarlo ni verlo, pero básicamente lo que me estoy basando es en
los enteros que vienen por acá. Entonces, es como una forma de trasladar o como combinar, digamos, elementos que teníamos y trasladarlos o traducirlos a otra cosa. Entonces, si se fijan, bueno, en el caso que depende de las posiciones que enviamos, puedo dar como resultado que, bueno, está en el cuadrante 3 o está en el cuadrante 4, o si hay algún default, digamos, decimos que está en el borde, o puede ser un desconocido, o lo que fuera, que es el, bueno, de hecho, el que está en el último por acá. Entonces, tengo como diferentes niveles y sobre eso puedo también como traducirlo en diferentes, digamos, formas de combinar las cosas. Que si de hecho, podemos verlo por acá, si yo comento, es la parte interesante, ¿no? Hacer un build, inmediatamente falla y tengo un error en el compilador. Me dice, el pattern already has been handled by the previous arm. Entonces ya por aquí me va diciendo, creo que está un poco más arriba, de que, aquí está, de que en este caso la clase que estoy utilizando no tiene una definición de construct. Entonces, si no fijo el de construct, digamos que ya por ahí no voy a poderlo utilizar y me va a llevar a una serie de problemas más, pero ese es usualmente el que me va a permitir como desenlazar o descomponer este punto en algo más simple, que sería un entero X y un entero Y. Y estos combinados, bueno, con la palabra out, que es por ahí donde también va la esencia del deconstruct, me va a permitir en que, bueno, si ya tengo definido el deconstruct, yo puedo a este punto interpretar un punto como un X y Y, sin ningún, digamos, problema ahí con el tipo, ¿no? Que es como lo que solamente tendríamos con C Sharp, ¿no? Que es muy fuerte en tipos, pero con esa característica lo puedo descomponer en positional patterns, que yo puedo entonces pues ya utilizar combinadamente. Nos estamos pasando casi que valores entre enteros, entre un punto, que es esta que está acá, y un enum. Entonces, puedo por ahí combinarlo mucho más. Entonces, para ir viendo un poco más no creo que tiempo estamos bien, creo que lo que podemos hacer es, después de que lleguemos a las 10, a las 10 características, podemos revisar un poco las preguntas también, por si tienen, y vemos alguna otra cosa más por la parte de C Sharp. Entonces, la que sigue es la número 7, que es la de Static Local Functions. Este es súper interesante porque, bueno, si tal vez no lo habían hecho antes, no sé si lo habrán visto, pero hace unas versiones de C Sharp atrás, era posible, bueno, que si quieres definir una función, que está por acá, como la ven, yo tengo acá otra, que es M, de hecho, esta podría marcarla como estática también, si la quisiera ver. Puedo tener una función que es estática y hasta parece como código un poco como de JavaScript, ¿no? Obviamente con sus diferencias, pero yo puedo tener acá que si quiero retornar la suma de estos dos números, puedo hacerlo mediante una segunda función que esté dentro del mismo cuerpo estático que está acá y utilizar también la flecha. Entonces aquí sí puedo como decir que la suma de los valores es, digamos que lo que sumo de el primero y el segundo, ¿no? Si se fijan, aquí tengo un tercero, que es el del A. Ese tercero que está aquí lo tengo por una razón, y es que, bueno, si utilizamos la palabra estática ahora, si se fijan, como tal, lo que tenemos para este básicamente es que, bueno, lo que estamos viendo acá es que, bueno, esta función anteriormente lo que estaba utilizando era la variable a que estaba a nivel local, digamos, de esta función. Yo puedo declarar ahora este tipo de funciones como estáticas y eso me va a permitir que, bueno, si compilamos de nuevo, voy a hacer compilar aquí, le digo build, me va a dar en teoría me da un error de compilación. Ya el anterior pues no está ahora. Ah, no, perdón, sí, todavía está. Voy a nada más. Ah, lo repetimos. Fíjense que en este, vamos a hacerlo de nuevo, aquí el error va a ser un poco diferente. Me va a decir que la función, que ahora es estática, la de sumar, está tratando de acceder a la variable a, la cual está, digamos que en cierta forma en el scope, ¿no?, de esta función. Entonces, básicamente lo que dice es que no puedo utilizar, muy como lo haría con las funciones estáticas hoy en día, no puedo utilizar una variable que esté como parte de otro scope, digamos, otra función. Entonces, aquí básicamente lo que haríamos para arreglarlo es, únicamente puedo, a partir de una función estática, utilizar lo propio, que sería el uso de estas dos variables, y pues ya eso, digamos, que sería la norma, ¿no? Ya a nivel de compilador, básicamente lo que me da es la posibilidad de no poder acceder a cosas que están, en este caso, en otro contexto.
Vamos a verlo por acá. Entonces, bueno, ya básicamente tenemos ese. Y con este, digamos que cubrimos el número 7. Si se fijan, son todos, digamos, sencillos un poco en código. Todos están, digamos, como disponibles en la documentación, pero ya una vez que los quieres utilizar, pues no se vuelve tal vez tan sencillo, ¿no? Entonces, por eso me gustó como ponerlos todos acá. Y pues ya una vez que usas el código, lo puedes quebrar y puedes ir sin problema. El número 8, este es interesante porque ya sí es un poquito más, digamos, pues orientado a tipos. Este se llama Async Streams. Básicamente lo que nos va a permitir es realizar un poquito como de combinación con un iAsync enumerable, que es como, bueno, viene siendo como un tipo relativamente nuevo, que nos va a permitir en los casos en que tengamos algo, por ejemplo, esta función, es muy simple, pero lo que hace es simplemente generar una secuencia, pero se ejecuta asincrónicamente. Si se fijan, tiene un delay aquí de 100 milisegundos. Entonces, lo que nos va a permitir en este es poder utilizar, bueno, no solamente declarar que algo se pueda generar como en este caso como un async enumerable, sino que también yo lo puedo combinar con un for, por ejemplo. Y esa es una de las cosas que, al menos para la parte de Entity Framework, viene fuerte en ese aspecto en que podamos utilizar, digamos que es un nuevo tipo. Digamos que no es tal vez tan nuevo, pero sí se puede combinar de una forma interesante. Entonces, vamos a ver que este iAsync enumerable, que es simplemente lo que hace es lo que genera esta secuencia. Voy a irme a, de hecho, lo tengo por acá, porque voy a quitar, digamos que estos dos, y por aquí tengo una parte del código que sería esto de acá. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja, digamos, de utilizar ese async que estamos viendo? Es que, bueno, yo podría entonces, si tengo ese código y lo coloco acá, puedo entonces hacer una llamada al generate sequence que acabamos de ver, y además de eso, lo puedo utilizar como un await y colocarlo directamente como un for each. Entonces, digamos que puedo procesar la secuencia, digamos, normalmente, pero mucho más fácil, ¿no? O sea, que en otros casos tendría como que tal vez declarar una variable, probablemente, ¿no? Tendría que ser algo como, qué sé yo, var result, digamos, tendría que hacer un await, probablemente directamente, ¿no? Y llamar a generate, por ahí, generate sequence, que es donde podemos como ver un poco la facilidad que tiene, ¿no? Entonces, sobre ese, digamos que lo siguiente sería como hacer el for each y lo típico, ¿no? Pero en este caso, podemos utilizarlo, digamos que de manera directa. Hacemos simplemente el await puede combinarse con el for each, y este a su vez con una secuencia, ¿verdad? En este caso, una función que vuelve la secuencia, y esta secuencia está marcada como algo asíncrono. Entonces, también se puede por ahí utilizar. Vamos a ver si todo anda bien, nada más como para chequear. Y, ok, vamos que sí, está bien. Entonces, vamos a darle .NET Run. Vemos que ahí imprime lo que es la secuencia, ¿no? Y lo está haciendo, digamos que de manera síncrona y de una casi que en 3 líneas, ¿verdad? Lo que tal vez antes me tomaría 4, 5 líneas, 6 líneas, depende de cómo lo esté haciendo, ¿no? Vamos a ver, ese es, bueno, ese por la parte de lo que sería así, el sync streams. Vamos a verlo un poco más con índices y rangos, que estos son uno de los que particularmente me ha llamado más la atención, porque es, digamos que una nueva característica a nivel de arreglos. ¿En qué consiste? Bueno, tú puedes definir un arreglo, digamos que tal cual como lo haríamos, pero puedes también hacerlo más como, creo que esto es más de otros lenguajes, creo que lo puedes hacer más Python, por ejemplo, que puedes no solamente acceder a cosas en el arreglo, sino que puedes también como tener solo ciertas partes, cierto rango, ¿verdad? Yo quisiera, digamos que eso usualmente tenemos como que traernos una porción del arreglo y ver cómo lo mostramos. Con esta parte nueva, lo que es los índices y los rangos, yo puedo combinar, puedo, digamos que traerme la última palabra, por ejemplo, si lo ven, lo que tengo aquí es un arreglo de una oración, puedo acceder a la última palabra mediante, en este caso, lo que sería el techito, ¿no? Y la posición, que esta viene siendo como el índice, si lo ven como está mapeado aquí, como el índice hacia el final, ¿verdad? Tradicionalmente siempre trabajamos como todo de cero hacia el final, ¿no? Pero también puedo hacerlo ahora con esta característica. Puedo usarlo combinadamente, decir, bueno, tráeme el último elemento. Que esto lo que haríamos es como usualmente como el last, ¿no? Si usáramos LinkQ, por ejemplo. Pero ya no tengo que usar LinkQ solamente para traerme el último, ¿no? O tener que tal vez usar el len -1, que a veces tal vez nos daba algún tipo de problema a veces. No solamente puedo hacerlo, digamos, que de la manera un poco más allá, digamos, otra opción, digamos, además de la antigua, sino que también puedo hacerlo mediante rangos, como lo ven aquí. Estoy utilizando el mismo arreglo, y lo que estoy trayéndome son
los elementos entre la posición 5 y la 9. Que ahí tal vez lo que haya que tener en cuenta es que lo que va a excluir es alguno de los elementos. Digamos que no necesariamente me vaya a traer el 5. El 5 es el que en este caso se va a quedar como por fuera. Y no solamente eso, lo puedo también hacer como hacia atrás, si fuera bueno, más digamos, más secuencialmente. Y para eso vamos a probar un poquito con el código también, digamos, con este ya lo vimos que estaba bien. Vamos a quitar estos dos de acá. Vamos a correr este otro, que es el de getRanges. Entonces, voy a decir que haga getRanges aquí. Run clear nuevamente y .NET Run para ver qué tal. Entonces, si lo vemos, la última, es más, digamos, la combinación de las oraciones, pero si lo vemos más como en lo que está aquí, me trae la última palabra, que efectivamente es doc, ¿no? Entonces, si quiero hacer algo más, como traerme las últimas 3 palabras, por ejemplo, ya aquí sí me traigo lo que sería entonces 6, 7, perdón, sí, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué serían entonces, a fin de cuentas? Eh, over de lazy dog. Más bien son las últimas 4, sí, perdón. Me voy del 5 al 9 y esas son las que voy a estar entonces trayendo. Voy a actualizarlo aquí nada más. Pero si se fijan, es una forma también. Y si quiero traerme, pues simplemente las últimas 2. ¿No? Sería entonces la combinación, me trae lazy dog. Entonces son como formas en que puedo como traerlo mediante rangos. Y ya una vez que eso, pues, bueno, lo que me está generando efectivamente este lazy dog, si lo ven aquí, sigue siendo un string. Entonces digamos que en las operaciones pues típicas que haríamos, digamos, con arreglos, hacerlo mediante rangos, pues es una facilidad. Es una facilidad, digamos, que pues traída más de otros lenguajes también. Si lo vieron el que vimos anteriormente, el de las funciones estáticas también, hay muchos conceptos que más bien en esta pues, versión se traen más como cosas que decías muy fácilmente en otros lenguajes. Entonces, va por ahí el tema de las nuevas funciones. Digamos que características que se extrañaban en otros lenguajes, como han habido otras en esto, en C Sharp, y también C Sharp ha llevado algunas a otros lenguajes, pues vienen algunos conceptos nuevos, ¿no? Que es básicamente el de índices y rangos como lo vimos. Los nombres, si lo ven, ya una vez que los ves en ejemplos, pues se vuelve más fácil de irlos entendiendo, porque a veces te dicen el nombre y no le sigues. Este tal vez se sigue un poco más, pero bueno, si lo ven es null qualifying assignment, que ese es el que vamos a ver a continuación. Entonces, el null qualifying assignment lo que hace es básicamente, bueno, añade un poquito más de sintaxis que podamos utilizar para el caso de las asignaciones. Si tal vez han utilizado nullables, por ejemplo, y tal vez han utilizado el operador de cuando utilices un if, por ejemplo, y quieres utilizar el símbolo de pregunta, bueno, ahora lo puedes usar también como parte de las asignaciones. Entonces, si se fijan en este ejemplo, simplemente lo que se hace es, bueno, se declara un arreglo que está nulo, una variable que se va a ir añadiendo a esa lista que está, y se le van, digamos, asignando en el caso en que esté nulo, porque todos los, digamos, casi que las asignaciones están quedando en nulo. Si el valor está en nulo, pues va a tomar por defecto 2. Que esto, si lo recuerdo bien, usualmente tal vez nos llevaba a hacer como 3 líneas de código, ¿no? Porque tenés como que estar chequeando que si el valor era, pues, si lo que tenía era un nulo, pues procesarlo de otra forma, ¿no? Entonces, con este se vuelve mucho más fácil. Lo que haces es colocas básicamente dos símbolos de pregunta. Y lo que va a tomar es, básicamente, como en todos estos casos, todo está viniendo que nulo, está tomando por valor estos defectos. Entonces, está tomando 1, 2 y 3 y los añade a la lista. Porque el i siempre va a ser nulo, ¿no? Digamos que evitamos añadir un valor nulo y ese es el que se va como a mostrar acá. Entonces, si se fijan, es console.write, bueno, simplemente se colocan los números. Y también eso es importante porque, bueno, a nosotros ejecutarlo, ¿verdad? En este momento, cuando ya el programa lo ejecuta, va a quedar asignado en la variable. Entonces estamos haciendo como 2 pasos en uno. Estamos tomando este valor y también se está auto asignando hacia esa variable. Entonces, para verlo en ejecución, entonces podemos verlo en el programa aquí, digamos que vamos a usar sino más bien, y lo vamos a ejecutar. Luego, vamos a ver qué resultado en la lista, pues bueno, simplemente viene siendo 1, 2 y 3, que son los valores que efectivamente se van añadiendo a la lista por el chequeo, ¿no? Que estamos haciendo a nivel del quality, que es el que estamos viendo. Sobre este, entonces, el último número, si se fijan, va a ser la salida va a ser 3, porque bueno, es efectivamente el último que se asignó a la variable i,
que es la que estamos mostrando acá. Si este tal vez resulta un poquito nuevo, digamos que no es tal vez característica nueva de C Sharp 8, sino ya viene un poco atrás, que es también, ¿verdad? Los nombres a veces se vuelven un poco confusos, pero se llama interpolación de strings, que también es algo que, bueno, por ahí estaba en otras formas, digamos, de hacerlo más fácil en JavaScript incluso. Entonces, es una de las formas también, bueno, aparte de lo que estamos viendo el nuevo Qualism, este ya es un poquito más, no es tanto de la versión 8, pero también son formas en que podamos combinar. Entonces, con este cerramos, digamos que la parte de C Sharp 8. Voy a nada más estar como revisando un poquito lo que son las preguntas. Y de ahí pasamos entonces a la parte de .NET 5 si no hay más preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, es un buen momento para colocarlo ahí en el chat. Voy a estar revisando. Y si no, pasamos entonces a la otra parte. Vamos a ver. Sí, por aquí preguntan, es buena pregunta. ¿Se pueden sobreescribir los métodos implementados en la interfaz? En cierta forma creo que la respondí, porque sí, si implementas una clase y tomas como parte de esa implementación, a la hora en que defines en este caso, ese nuevo método, esa nueva función, puedes sobreescribir ese cuerpo del método. Ese era sobre el número 3, ¿no? Que fue el que vimos perdón, el número 2, el Default Interface Methods. Vamos a ver, por ahí no, está hablando sobre el guión bajo también. Y, ok, por aquí es un comentario muy válido, dice, están desestructurando como lo hacen JavaScript. Sí, es básicamente el tema del construct que mostré es un concepto también muy del lado de JavaScript, que solamente lo puedes hacer. Y sí, varios de estos van muy orientados hacia la parte de JavaScript como tal. Y otros también, digamos, como que prestados, ¿no? Pero son, digamos, formas en que se va como mejorando el lenguaje. Preguntan por acá, ¿cuál es la diferencia entre usar los dos símbolos de pregunta y el igual? La diferencia sería, bueno, básicamente por lo que estás haciendo con el igual, no necesariamente hace la asignación, que fue la que estamos viendo acá. En el último, si te fijas, lo que está haciendo es, además de que está utilizando este como el elemento que se va hacia la lista, también está haciendo la asignación. Entonces, la diferencia es que usar el igual, pues, efectivamente hace la asignación, que es lo que estamos, pues, regularmente acostumbrados, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, creo que entonces podemos seguir con la parte de .NET 5, que es entonces la que la vamos a continuar. Entonces, bueno, ya una vez que vimos el demo, si no hay más preguntas, ya vemos un poco más en qué va la parte de .NET 5, ¿no? Básicamente, .NET 5, bueno, viene siendo la siguiente versión de lo que estamos actualmente utilizando. Lo que vieron en la demo fue la versión 3.1. Digamos que la siguiente, pues, salta, ¿no? Hace un salto, no diría, digamos, inmediatamente sería el 4, ¿no? Sino que pasa a 5. Por un tema de que, bueno, también antes, digamos que hermano a este estaba el .NET Framework, que es como el .NET original, ¿no? Que pues muchos utilizamos hace mucho tiempo. Ese llegó hasta versión 4.8 y un poquito más. Entonces sí es importante porque, bueno, al menos todo lo que se está perfilando para .NET 5 es la siguiente versión de una serie de versiones que vendrán nuevos, pero podríamos que se puede decir que este .NET 5 es el más unificado, digamos, todo. Te va a permitir desde hacer aplicaciones para lo que es desktop, web, cloud, móvil, gaming también con Unity. Puedes utilizarlo también en dispositivos de Internet de las Cosas y también con Machine Learning. Entonces, ahí la parte, pues, como lo ven en la parte intermedia que dice .NET estándar, es el fuerte de lo que se está, digamos, utilizando detrás. Entonces, muchas de las, digamos, versiones en que estamos, probablemente tal vez en versiones 2, 2.2, 3, 3.1, ¿verdad? Que es como todo lo que estamos hablando, eso es .NET Core. Ya eso, digamos que para esta versión lo que se espera es que bueno, ya esté como todo consolidado porque está todavía realizándose. Y lo que nos va a permitir es hacer y utilizar todo de manera multiplataforma. Para efectos de que, bueno, depende de la plataforma que estemos empleando, ¿verdad? Podamos generar aplicaciones que estén utilizando de manera estandarizada .NET. Entonces, por ahí, de hecho, una de las ventajas también, y eso fue, digamos, como es un ejemplo en NetCore, pero aplica también para
para .NET 5 es que muchas de esas cosas podemos utilizarlo desde la línea de comandos, podemos utilizarlo también desde Visual Studio Code, como les mostré, y también con Visual Studio para Mac, que ese es el que, bueno, viene siendo ya la parte de Visual Studio por el lado de otros sistemas operativos, pero también podemos utilizarlo en Visual Studio, digamos, el tradicional que hemos usado en Windows también. Entonces, ¿cuál es la otra pues, forma también de verlo? Bueno, todo lo que tal vez estábamos haciendo hasta 4, esta es una imagen un poquito vieja, pero todo lo que iba hacia 4.6, 4.8, digamos, que tradicionalmente fue el .NET Framework, digamos que las primeras versiones, todo lo que hacíamos tal vez en escritorio o webforms incluso, pues llega, digamos que como su punto máximo hasta 4.8. La siguiente versión natural del .NET Framework es la 5. Pero teníamos al lado, ¿verdad?, el tema del .NET Core, que bueno, fue como la nueva forma que se introdujo. Entonces, por esa es también la razón, esa es la que vamos a ver ahora, del salto, ¿no? Por eso es que es .NET 5. Y ya, de hecho, ya se dice que se deja de decir que ya, digamos, .NET Core, sino que ya es una sola. Y eso lo vamos a ver como tal en una de las diapositivas también. Ahí es solamente, bueno, ¿qué es lo que sucede? Desde 2019, si ya lo echamos un poquito más por tema de calendario, lo primero que empezamos a utilizar, bueno, fue .NET, ahí sus versiones, 1, 2 y más recientemente 3, tal vez la que más ha resonado últimamente, y prácticamente la bulla que se le ha hecho desde .NET Core 3, que fue liberado en julio de 2019. Eso sobre el release candidate, ¿verdad? Pero hacia lo que fue en noviembre del año pasado, ya tal vez no tan lejano, ya salió la versión 3.1, que es la que vieron en este demo. Entonces, esa es la versión LTS o Long Term Support, que, bueno, ya esa es una más, digamos, versión más consolidada y con soporte de Microsoft. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya esta versión 3.1, que es la que, digamos, estamos corriendo actualmente, esa tiene más o menos son 2 años de, digamos que, pues, de soporte por parte, digamos, de Microsoft. Lo que se espera es que las otras versiones, pues, sea mucho más fácil pasarse. De hecho, lo vamos a ver como parte del ejemplo, pasar de 3.1 a 5 se vuelve súper fácil. Y por la parte del demo es lo que espero también que lo puedan ver en acción. ¿Hacia qué vamos? Bueno, estamos en ya 2020, ¿no? Y se espera que para noviembre de este año esté la versión 5 como, ya digamos, como generally available, ¿no? Que ya está disponible generalmente para utilizarlo y puedes ya usarlo en una versión de producción. Entonces, ese es como el gran, digamos, salto, ¿no? Como que han sido varios saltos pequeños, si lo vemos como de 2.0 a 2.2, luego 3 y luego 3.1, viene este, que es un brinco un poco más grande, que eso nos va a permitir, bueno, ya como tener una sola plataforma, digamos, en tanto, digamos, tanto quiebre entre gente que usaba .NET Framework y gente que utilizaba .NET Core, ya prácticamente nos olvidamos de ese en nombre, pero en esencia siguen siendo las mismas herramientas. Entonces, digamos que va a ser un cambio más como de, digamos, de nombre de producto, digamos, pero las mismas herramientas se mantienen, con algunas mejoras en cuanto a eso, porque de hecho sí lo notaron en la anterior, en la que les mostré hace un rato, está la parte de la línea de Command Line Interface y también está móvil con Xamarin. Entonces, una de las cosas que ya de hecho pues, se está anunciando es que, bueno, puedas utilizar o generar, digamos, aplicaciones de Xamarin, por ejemplo, desde la línea de comandos. Puedas utilizar también como las plantillas, ¿no? Generalmente las plantillas que usamos desde la línea de comandos, también podamos generar ese tipo de aplicaciones y también correrlas. Entonces, es una de las cosas que también se espera menos de lo que está de aquí a noviembre y pues nuevas también, digamos, plataformas, nuevas formas también de, digamos que todo lo nuevo pues se está proyectando a que salga en noviembre. Entonces faltan todavía hay varios anuncios y varias cosas, pero es como lo que viene y todo, digamos, que está apuntando casi que en este momento hacia .NET 5 y por ahí vamos a ver un par de ejemplos. Así que vamos, bueno, entonces, después de lo que va a ser .NET 5, bueno, las otras versiones, la idea es que sea igual, digamos que tal vez de fácil en que se está haciendo ahorita ese cambio de 3.1 a 5, que los otros sean así. Que puedas pasar así, va a haber una versión 6, ya sigue sobre, ya prácticamente nada .NET Core, sino que ya es todo como .NET, según las versiones que se vayan haciendo. Y si se fijan, para las versiones, lo que se espera es manejar entonces versiones, digamos, long-term support, o sea que ya son más de soporte oficial, digamos, o hasta una línea, digamos, de lo que va a tener soporte en cuanto a, ¿verdad? Porque igual no es que tampoco van a morir como tal, sino que, bueno, ya como tal muchas de las correcciones y cosas pues van a venir en las siguientes versiones. Entonces, se espera que para lo que son versiones pares, pues van a ser entonces LTS y las otras van a ir como, digamos, haciendo ciclos más, digamos, predecibles y más en calendario. Como lo ven acá, es prácticamente el calendario que está siguiendo el equipo de Microsoft y sobre ese, bueno, van los diferentes previews. Por eso es que vamos teniendo como
Preview 1, Preview 2, pero ya, digamos, lo fuerte va a venir en noviembre, que como van los tiempos, ¿no? Prácticamente en cuestión de meses ya la podremos estar utilizando ya, digamos, pues en producción con bastantes, digamos, mejoras y pues cosas que vengan por ahí. Entonces, a abril, digamos, estamos hablando prácticamente de hace, lo que fueron unas semanas que liberaron la Preview 2 con, digamos, mejoras significativas. Y ya, digamos, se ve ya en algunas de las herramientas que se pueden utilizar con .NET 5. Entonces, es la idea con esta sesión. Sí, como les decía, esa es la parte menos de lo que está, pero como les mencionaba, pues ya no se va a hablar más de .NET Core. O sea, ya quedamos más en que es .NET 5, .NET 6, y desde ya la versión que estás utilizando. Por eso es que es muy importante también que, bueno, si lo que estamos corriendo es alguna versión, ya sea, digamos que por los que están haciendo hoy en día .NET Core, prácticamente no va a haber muchos problemas. El que tal vez, digamos, sí deberían de pensar mucho es en aplicaciones que si ya las han tenido sobre .NET Framework, digamos que pues de ahí, digamos que no esperaríamos más, o digamos que su siguiente versión natural, ¿verdad? Si .NET Core quedó en 3 y .NET Framework en 4.8, digamos que para hacerlas comunes es 5. Y en 5 puedes, digamos que, seguir, digamos que utilizando lo que hoy en día tienes, según la plataforma, ¿verdad? Porque no muchas tal vez tienen como alto, digamos, el nivel, digamos, de, en este caso, desarrollo, como tal vez lo hacían anteriormente, porque, bueno, muchas de ellas o muchas de las cosas iniciales pues iban pensadas en .NET Framework y solo en Windows, ¿no? Ahora pues lo puedes tener en múltiples plataformas. Como les decía, más soporte de la CLI, incluso Xamarin. Se espera que entonces puedas crear y correr aplicaciones desde la línea de comandos también, muy bien como lo hacen también otras tecnologías y también más particularmente la gente que hace web, pues digamos que es algo que verán también por ese lado. Digamos que otras también, en este caso, tecnologías que se van como sumando al carrito del .NET 5, están ya por ahí, andan en el tablero, que son básicamente el Entity Framework en versión, bueno, todavía digamos que sí se maneja en la versión Core, está apuntando a ir sobre versión 5 también. También WPF, hay otras tecnologías también, y más recientemente Blazor. Y bueno, pues ya una tecnología que nos está permitiendo utilizar WebAssembly y poder traer aplicaciones tal vez de hace mucho tiempo a poderlas correr en el browser, básicamente. Y otras por ahí como gRPC, que es como, bueno, nuevos estándares que van ahí apareciendo y son como formas en que podamos crear como nuevos tipos de aplicaciones. Entonces, más por esa parte, digamos, de lo que tengo, de lo que les tenía. Ya, bueno, de esto voy a saltar un poco más a la demo de Net 5 para que la podamos ver. Y si no tienen preguntas ahora, genial. Igual tal vez al final podemos chequear si tienen alguna otra pregunta. Entonces, voy a mostrarles, básicamente lo que voy a hacer es hacer ese cambio, ¿no? Lo que estamos haciendo para este ejemplo, pues todo bien con la versión que teníamos, que como les decía, si hago .NET version, es la versión 3.1.101, ¿no? Si se fijan, es la única versión que tengo, no tengo la versión al menos corriendo acá, digamos que nativamente en mi equipo. Pero lo que voy a hacer es un salto a la parte de Remote Containers que les mencioné al principio, que es básicamente, bueno, si yo me paso de acá con el iconito, con la extensión Remote Containers, voy a abrir este mismo repositorio, lo voy a abrir en eh, lo que va a hacer entonces la versión 5. Básicamente hago como un cambio de sombrero, ¿no? Básicamente me quito el sombrero completamente de 3.1, que no, digamos que no tengo nada de 3.1, y Salvatore me paso completamente a 5. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, básicamente, bueno, por este repositorio, ahí lo pueden ver, de hecho podemos correrlo nuevamente, lo que voy a hacer es un .NET version, y aquí cambia la cosa. Y si se fijan, lo que tengo instalado es el Preview 2. ¿Cómo lo puedo haber hecho también? Bueno, pude haber instalado, y ahora me voy a la página de Microsoft y voy, pues, bajo en este caso el Preview 2 y lo pongo a correr y veo que en la línea de comandos me quedan dos. Pero digamos que en este es como, ok, lado a lado, bueno, no lado a lado, sino más bien cada uno por su lado más bien, los corro y pues veo qué tal. Y opero sobre el mismo código. Entonces, si se fijan, de hecho voy a intentar irme a la carpeta de samples, que es donde está el que les acabo de mostrar, C# 8 examples. Y voy a hacer lo que acabo de hacer hace un rato, voy a hacer .NET. Ahí digamos que topo con el primer problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenía anteriormente estaba todavía, digamos, sobre 3.1. Pero como lo ven acá, al menos por la parte de lo que es el tooling, puedo continuar corriéndolo por ese lado. Y puedo también, en el caso que fuera, ¿verdad? Depende de lo que esté utilizando, tengo acá la opción
de que, bueno, todavía, digamos, para lo que es versión 3.1.1, digamos que él lo soporta. Digamos que todavía estoy usando en realidad el mismo tooling y me va a permitir hacer un poco más de cambios de cosas nuevas. Entonces, por ese lado, digamos que, pues, podemos pensar que podremos despreocuparnos por lo que estaríamos usando ya en una versión, pues, esta es preview, ¿no? Pero ya cuando esté, digamos, la versión final, sería una de las formas. Una, digamos, de las diferencias, y eso se nota más a nivel del tooling, es que, bueno, si yo creo de hecho, vamos a crear una nueva aplicación. Si yo escribo algo como .NET New, puedo usar las plantillas. Digo console, voy a generar una aplicación de consola que le voy a decir demo. Eso por la parte del tooling. ¿Verdad? Aquí estoy generando entonces una nueva aplicación y eso lo está haciendo sobre ya no el tooling como tal, digamos, de 3.1, sino sobre 5. Y ahí vamos a notar algunas diferencias, pero en realidad son bastante pocas. O sea, prácticamente lo que les voy a mostrar aquí es que cambio de Net Core 3.1, que era lo que estábamos usando, a Net 5 y continúo, digamos que, operando. Entonces, si se fijan, aquí me creo el proyecto Demo Online y es como la nueva línea o la nueva aplicación de consola. Primera diferencia, simplemente me dice Net 5.0. Entonces, ahí digamos que va la primera, pero en realidad por la parte del código pues, se ve muy normal, ¿no? Algo que no hice con el ejemplo anterior fue correrlo. Entonces, voy a ir nada más un momento a yo voy a .NET. Voy a correr el mismo ejemplo que estamos viendo hace un momento y lo voy a correr con la parte de que es el 5. Entonces, si se fijan, a la hora de correrlo, ya ahí sí tengo como el problema. Todavía compilar es algo que puedo perfectamente porque estoy utilizando pues el lenguaje, ¿no? Pero a la hora de correrlo, enfrento el primer problema. Me dice que no tiene la versión 3. Entonces, por ahí sí es importante que cuando estemos corriendo el demo, depende de la versión que estemos, pues me vaya a hacer ese cambio. Pero también tengo esa opción, ¿no? Tengo, digamos que dos opciones para arreglarlo. Puedo cambiarlo a net 0 acá, volver a intentar. Y si lo notaron anteriormente lo que me decía de Hello World, me decía 3.1. Entonces ahora me dice, ya no solamente, bueno, el ejemplo anterior, sino que ahora me dice que sí, efectivamente estoy sobre versión 5. Con únicamente, digamos, que hacer ese cambio. Hay una que también han dado por ahí, es algo que también pues, es bastante útil, digamos que si estoy todavía como en ese cambio y tengo como las dos versiones, digamos que tengo 3.1 y 5 en la máquina, puedes apuntarle los dos, no es como irte por uno u otro, sino que también puedes pensar en ir planeando eso. Si le añades la S a Target Framework acá, le pones por ejemplo un punto y coma y le pones anterior, Net Core 3.0, digamos que ahí me permitiría mantener ambos. Es una forma, y de hecho estuvo ahí como parte de lo que se ha ido integrando, es que bueno, puedes ahí como hacer, esto se llama multitargeting, que es básicamente puedes apuntar a que tu aplicación, y eso sería como un consejo que podemos ir como haciendo, si tienes la versión 3, pues bueno, puedes irle pensando en añadir Net 5 para que en algún momento más adelante, pues hacer ese brinco a la versión Net 5, puedas hacerlo sin problema. Entonces, a la hora de correr esto, pues simplemente lo que hago es, bueno, que mi aplicación pues puede correr en ambos, puede correr en ambos escenarios, puede correr en 3.1.1, que es la que tenía, y irlo planeando a que corra en versión 5. Que si se fijan aquí, bueno, me dio error, pero básicamente tengo que decirle, porque tengo los dos, ¿verdad? Tengo que decirle en cualquier correo. Entonces aquí sí le digo .NET Run, y le digo Framework, le digo Net 5. Todavía ahí, digamos que ya ahí tengo como digamos que lo mejor de los dos mundos, ¿no? Puedo entonces, sin comprometer lo que tenía antes, puedo ir planeando en lo que viene siguiente, que es entonces la versión 5. Y pues todo, digamos, sigue por ahí normal. Entonces son como las formas que puedo utilizar. Por lo otro, ese sí les puedo comentar, lo haremos más como en ejemplos, porque bueno, si lo vieron, tengo haciendo hacer .NET, puedo ver como las plantillas que tengo. Tengo diferentes opciones, digamos, para esto. Entonces, puedo hacer, digamos, que se dice que en teoría todo lo que haces de Visual Studio normalmente, que es como ir a hacer un file, new project, todas las plantillas están disponibles a nivel de la CLI también. Entonces, puedo hacer desde, bueno, crear aplicaciones de WPF desde acá, proyectos de unit testing, puedo hacer en Unit 3 también, puedo hacer proyectos de MVC, entre otros, según los templates que tenga instalados. Y de hecho, si se fijan aquí, tiene pues bastante, digamos, por la parte de web. Ya puedo generar diferentes, puedo hacer desde web, MVC, una web app, puedo usar Razor, puedo utilizar React si fuera el caso, pues ahí como combinado.
y también puedo generar como otros tipos de proyectos. Y eso por la parte, digamos, de lo que puedas generar. Yo aquí lo que hice fue como, bueno, si se fijan, tengo dos carpetas, que es una de ejemplos, que fue la que les mostré, y tengo una que dice templates. Entonces, aquí en los templates, bueno, los estoy todavía concluyendo, pero al menos este que está aquí, que es de Blazor, si se fijan, de hecho, prácticamente para todos estos lo que hice fue .NET New con la nueva CLI. Entonces, incluso ya todo sobre .NET 5. Aquí pueden notar que dice .NET Core App 5, pero en realidad con los dos va a ser al final es .NET 5, porque este todavía está como muy, digamos, no tal vez desactualizado, pero es algo que pues, prácticamente por el cambio de nombre va a pasar. Aquí generé otro que es de web también, y todos estos van sobre la misma línea de generación mediante el tooling, que si lo notan es prácticamente el mismo tooling, pero con la ventaja de que puedo apuntar hacia versiones 5. Y si recuerdan también algo de lo que les hablaba hace un rato, es que bueno, también puedas ir haciendo como nuevas, digamos, versiones de aplicaciones sobre las cosas nuevas que van apareciendo. Estos que les mostré aquí, todos son, digamos, generados con 5, y aquí tengo unos que son un poco más prácticos. Si se fijan, todos estos son como hacer el Find New Project prácticamente, y sin modificarlos mucho, por si los quieren probar o revisarlos un poco más. Yo puedo, de hecho, venir acá y darle clic derecho. Vamos a correr ese para ver qué tal. Puedo hacerle todo network sobre... Pues tengo que revisarlo un momento más para ver. Esperaba que estuviera bien. Vamos a ver con este Visual Web App, para ver si no tengo nada más por acá. Pero de hecho, hagamos este cambio de una vez como para chequear, porque de hecho, si cuando lo generé, lo fui cambiando. Entonces, vamos a hacer este y hagámosle todo network. Y todo puede pasar, ¿no? Como son versiones nuevas, pues esperaremos ver qué tal, pero por lo menos por esa parte puedo seguir utilizando línea de comandos. Digamos que si quisiera utilizarlo con Visual Studio, pues en Windows, podría también bajar nuestro repositorio y ir recorriendo, pero requeriría correr la versión, digamos, pues, si no, tal vez la que esté más como reciente y que permita correr .NET 5, que eso sería también una de las cosas. Este de acá, bueno, aquí estoy teniendo un problema a la hora de correrlo, no estoy completamente seguro si me va a permitir correrlo, pero voy a intentar por esta de acá. Ok, sí. Ahí se fijan, entonces esta es la Razor Web App, y la ventaja es que, bueno, está corriendo desde la línea de comandos ya y me permite ingresar al browser y irme al localhost. ¿Qué fue lo que le hice a este? De hecho, el único cambio que le hice fue similar al que dieron acá. Si se fijaron en el programa, lo que hice fue ponerle hello world y le puse environment version .toString. Así se dan cuenta de la versión que está corriendo. Entonces, ese tiene ese mismo pues, trozo de código. Si lo recuerdo bien, fue como en el index. Lo tenía en la plantilla. Si no, se los muestro por ahí. Pero fue en layout. No recuerdo la verdad, pero bueno, básicamente voy a buscar. Luego les voy a mostrar otro que es ya más bien con Web API, pero es básicamente lo mismo. Si se fijan, lo que hice fue aquí está. Sí, fue en el index, pero no lo vi. Lo que hice fue colocarlo aquí, y eso lo que estoy haciendo es mediante Razor, ¿verdad? La sintaxis de Razor, lo coloco la versión y esa es la que me está pues, imprimiendo. Y si se fijan, lo que está corriendo es pues prácticamente sobre lo mismo, digamos, pero ya hacia versión 5. Que todavía ahí, digamos que no hay, pues si lo ven, o si lo ven de esa forma, tal vez no hay como gran diferencia, ¿no? Pero esa la vamos a ver a continuación con la parte del tooling. Creo que con esa cerramos. Porque por la parte, digamos que lo que hemos corrido, pues corre todo normal, sin problema, digamos, por la parte de la versión y lo que tenemos. Pero, digamos, donde le podemos sacar, digamos, que mayor ventaja es para las cosas que vienen nuevas. De hecho, voy a tener esta aplicación que está aquí. Y vamos a ver, está terminada, tengo varias corriendo. Voy a mostrarles uno más, que va un poquito más allá, es un caso más, digamos, un poquito más complejo. ¿Qué es? Bueno, básicamente es hacer un web API, y ese web API hacerlo desde .NET 5. Entonces, para hacerlo, digamos, bueno, puedes utilizar la plantilla normal, ¿verdad? Que sería .NET New, y le dices, si recuerdo bien, es web API. Ese te puede generar el proyecto. Entonces, a la hora de generar el proyecto, pues bueno, te genera tus controllers, ¿verdad? Que de hecho aquí está el controller típico, que tal vez lo hayan visto en Visual Studio, que es Weather Forecast Controller.
y lo básico, ¿verdad? Pero además de eso, bueno, si se fijan, no solamente digamos que ya esto sí solo lo podría hacer en versión 5, además de crearme el proyecto, ¿verdad? Y apuntarlo así a net 5, puedo ya utilizar, digamos que por la parte de Nugget, ya un poco más lo que son paquetes que todavía están ahí en preview, pero se están cocinando, que son, por ejemplo, de Entity Framework, al menos de la versión Core 5, que es la que viene, vienen con mucho más soporte para cosas como Cosmos DB. Y puedo utilizarlo, digamos, desde acá, puedo utilizar también para SQLite y otros proveedores, ¿verdad? Digamos que se va ampliando mucho más y tiene algunas, digamos, bastantes mejoras por la parte de lo que es .NET Core. Por ahí les puedo compartir un link que salió hace poquito también sobre eso, pero si se fijan, bueno, ¿qué es lo que estoy utilizando? Estoy utilizando dos componentes que ya, digamos, están hoy en día, digamos, habilitados para correr sobre versión 5, que sería el Swashbuckle, que es para generar un Swagger, ¿no? Para un web API, y estoy utilizando Entity Framework Core. Entonces, todavía incluso, bueno, a pesar de que estoy corriendo en línea de comandos, en línea de consola y todo, se puede generar ese tipo de proyectos. Entonces, básicamente, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Le añadimos las dos referencias, ¿verdad? De lo que es la parte de las Nuget, ¿verdad? Que se puede hacer modificando este archivo o dándole clic derecho o añadir referencias, que es lo que haríamos usualmente. Entonces, yo puedo trabajar en un controller nuevo, ¿verdad? Y este controller simplemente lo que hace es traerme un Entity Framework, ¿verdad? Que este es un contexto que, vamos a ver si me deja ir a navegar aquí. ¿Qué es lo que utilizo? Bueno, utilizo, bueno, Link y utilizo ASP.NET Core, y para este utilizo una librería, bueno, tal vez debí haber empezado por ahí, tengo otra librería que esa sí es una librería, digamos que común y corriente, pero lo que tiene es Entity Framework Core 5. Entonces, si se fijan, bueno, son como a partir de dos formas de que fui creando los proyectos, los puedo ir habilitando. Entonces, ese me va a permitir crear, utilizar Entity Framework desde una base de datos también, que yo puedo utilizar como parte de este repositorio. Este repo, digamos que una vez que lo corres de esta forma con containers, te habilita por ahí un SQL Server, que puedas como utilizarlo para hacer unos proyectos. Entonces, de hecho, las pruebas que hice como parte de este es correr el tooling de, en este caso, de Entity Framework. ¿Y cómo lo vamos a poder correr? Bueno, por ahí también está documentado. Ese se los coloqué también aquí por si lo quieren trabajar luego. Básicamente es instalar el Entity Framework Core 5 y lo que haces es instalas un tool. Digamos que es como la versión nueva del tool, que es .NET-F. .NET-EF, digamos que bueno, ahí lo puedo desinstalar o lo puedo correr. De hecho, más bien déjenme para... Ya aquí creo que lo tenía instalado para este. Si se fijan, lo que estoy descorriendo prácticamente la última versión que está disponible ahí como para... Todavía no es oficial, digamos, pero está para utilizarse. Y la puedo, digamos, que instalar. Me dice que ya está instalado aquí, entonces yo puedo decirle .NET-F y ver la ayuda. Vamos a ver si está por acá. No la tengo porque, bueno, es necesario correr este otro, que es como, no puedo ver el tooling, pero creo que con este podríamos verlo. Así que ya está instalado y, este fue el anterior. Ok, aquí está, ya me está diciendo los comandos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer un scaffold de una base de datos, o sea, puedo venir y ejecutar un comando como este, que es el que me habilita la herramienta. Digamos que si quisiera generar el esquema de mis clases, de lo que está en la base de datos, pues bueno, puedo hacerlo. Simplemente lo que le digo en este caso es, voy a irme al código que tengo acá. Ya esto lo he mostrado hace un tiempo en otra sesión con otra comunidad también, pero es básicamente eso. Yo le puedo correr, digamos que sobre este código que está acá, esta línea de comandos, puedo correrle este comando y se lo puedo mostrar un poco más por si quieren verlo más de cerca. Básicamente hago es un .NET EF dbcontext y le hago un scaffold. Entonces, con el scaffold lo que hago es simplemente le digo, bueno, mira, generame, lo haría con el Visual Studio tradicional, ¿no? Bueno, le dices cuál es tu string de conexión y que te genere el código. Entonces, lo que va a hacer es mediante esa cadena de conexión, que ahora les cuento de dónde proviene la base de datos, le indico cuál es entonces y, bueno, a partir del string de conexión, le digo que me genere algunas clases de modelo. Entonces, una vez que bueno, para correrlo aquí voy a necesitar hacerle un force, nada más, como para que lo reescriba. Básicamente lo que va a hacer es, bueno, va a compilar el proyecto, porque ese proyecto sí es necesario que tenga un poquito de lo que son las herramientas. SQL Server, que está por aquí, versión 5, como lo ven, y el tool, que esa es como la versión nueva que está ahí. Y sobre me pide también, bueno, esta es otra también, pero me faltó por ahí, que es la de design.
Quiero que me pidiera la de design, pero si no, ahí lo reviso, que sería, de hecho, la tercera que necesito, el tools y la de design. Digamos que una vez que, bueno, tenga ese paquete que está ahí, probablemente, porque no guardé el proyecto en ese momento, pero básicamente cuando tienes esas tres nuggets instaladas, lo que te va a permitir es, bueno, obtener generado todas estas clases que están acá. Esto lo que hace es simplemente se conecta a una base de datos que está disponible por ahí, que está en SQL Server, y sobre eso me genera toda la parte de mi code first, ¿no? Que sería a partir de la base de datos, genero ese código y pues ya de aquí lo puedo como utilizar. ¿Qué tengo a partir de acá? Bueno, tengo simplemente los mapeos, tengo las propiedades, digamos, de lo que voy a utilizar y digamos que hasta este punto está como utilizable o compilable. Podría venir de nuevo, ¿verdad? Y compilar lo que es el código y poderlo referenciar en mi otro proyecto, que este es el de EF Core 5. Si lo vieron ahí, se llama base de datos, es AdventureWorks, ¿verdad? La famosa base de datos que siempre usamos en .NET, entre otros, ¿verdad? Que hay. Y sobre ese lo enlazo a mi proyecto, mi otro proyecto, que es el de la API. Entonces, mi Entity Framework Core 5 lo enlazo a Web API y todo eso está corriendo sobre versión 5. Únicamente lo que hago es referencia al proyecto, que está por ahí, y utilizo SQL Server como para poder ahí definir lo que es la parte de la base de datos. Si me preguntan o si ya están utilizando este tooling en versión 3, pues sí les puedo anticipar que es prácticamente lo mismo, digamos, que estamos usando, pero sobre otros paquetes de nube. Porque si se fijan, por la parte de lo que es configuración, prácticamente si están en 3.1 a 5, no vamos a tener problema. Hacemos una configuración acá, que es en el startup, ¿no? Que es lo típico, y le decimos, añádeme el contexto base de datos que está aquí. Este es mi string de conexión, que anda por ahí en el archivo de app settings. Y también, bueno, le habilito lo que es el Swagger, ¿no? Que es la parte de configuración para poder ver los endpoints. Le mapeo los controllers y prácticamente ahí lo puedo como utilizar. Entonces, con esta parte casi que vamos cerrando, pero le voy entonces a dar simplemente, me vengo al proyecto que está aquí, le digo abrir una terminal y le hago run. Todo bien, como para chequear. Y vamos a ver, tengo un problema aquí, pero no, este es de lo mismo. Este necesito también cambiarlo a que sea, que no lo había hecho ya. Quiero el de Net 5 que está aquí. Y para ver cómo está aquí. Eso sí, tal vez hice algún cambio en el medio. No, creo que no. Pero debería, vamos a ver. Me dice... Este sí está un poco diferente. Este no lo había visto. Tengo... No, este sí no. Perdón. Simplemente en 5 tengo... A ver si no fue en el 5 aquí. Estoy corriendo hace un rato, pero seguro lo cambié. No, no está acá. Bueno, creo que con esto voy a tener que revisarlo un poco, pero creo que sí podría cambiarlo un momento tal vez en local y si no intento correrlo con Docker y creo que igual podemos chequear. Porque bueno, ese fue por el problema que tenía inmediato, pero para este, digamos que si están corriendo ya Docker, por ejemplo, que Docker es una forma también de pues, realizar las aplicaciones. Si ya lo estamos usando hoy en día, pues simplemente lo que tienen que hacer es actualizar que en lugar de la versión 3.1, que probablemente están utilizando de su imagen, no, estamos utilizando la 5. Y sobre esto, vamos a ver si puedo como correrlo. Entonces voy a decirle que esto sería esa es otra de las ventajas, ¿no? Si le puedo decir Docker build, puedo construir la imagen y podría, yo creo que ya la tenía corriendo por acá, pero esta es la web API, esta que está aquí. Entonces simplemente le digo que voy a generar esa imagen de Docker. Se va a encargar, pues bueno, de correr, pues todo lo que está ahí, a menos que, no sé, tenga algún problema también en el código y no pueda.
pero eso voy a tener que revisar ahí. Oh, este es de Web API, cierto. Voy a tener que revisarlo. Este fue con... Oh, cierto, es que aquí estoy en otra carpeta. Desde acá, porque esto lo estaba corriendo lugar, entonces voy a irme a arriba, que este sería examples y creo que podría compilarlo. Vamos a ver. Oh, estoy teniendo problemas con la de Docker también. Oh, porque este fue un cambio. Bueno, creo que voy a tener que revisarlo. Lamento ahí el inconveniente, pero es parte de lo que nos pasa a veces corriéndolo con el material fresco, pero básicamente a partir de este, la idea es que bueno, pueda generar imagen de Docker y pueda correrlo también como que lado a lado, poderlo ver como un usuario. Igual lo que voy a estar haciendo es, bueno, lo voy a estar actualizando por si lo quieren como revisar en un rato más o durante la semana que viene, por si quieren como travesear un poco, pero es básicamente la idea. Con los comandos que les he estado pasando por ahí, lo que les mostré, la idea es que se pueda compilar las aplicaciones, poderlo conectar en este caso al Web API, y ese Web API te permite verlo con Swagger y poderlo correr. Entonces, por ahí voy a estarlo actualizando simplemente como para que lo puedan correr sin necesidad de estar como instalando mucho, menos por la parte de Docker, pero por lo menos se lleva un vistazo a lo que es en sí utilizarlo. Pero digamos que a modo de resumen, para ir cerrando con esa parte, como lo pueden ver por la parte de lo que es el paso a .NET 5 no está, digamos, en sí muy complejo. Hay que tener nada más en cuenta que, bueno, muchos de los paquetes y cosas que vienen todavía se están ahí como preparando. Por la parte de lo que es el tooling en sí, vemos que cosas como .NET, lo que es el Entity Framework y la parte también de lo que es incluso Razor también está pues entrándole bastante fuerte y son de las cosas que podemos esperar por ahí, que bueno, que vengan con más, digamos, pues opciones y pues muchas más mejoras también. Pero en realidad no está, digamos, tal vez tan fuerte hacer ese cambio, pero sí vale la pena como irse preparando para lo que viene en sí con la parte del, más que todo del tooling, ¿no? Si ya estamos sobre 3.1 y son cosas que podamos ir preparando hacia 5, pues nos va, digamos que, preparando bastante bien lo que es el camino para esa transición. Lo demás, pues bueno, ya sería, depende de las cosas que estén utilizando, pero no, es parte de la idea con este tipo de sesiones. Entonces, voy a chequear un poco lo que es preguntas, si hay alguna pregunta en concreto, y si no, creo que estaremos. So, ok, una muy buena pregunta acá. Dice, ¿qué opino de Blazor? ¿Ya se puede utilizar en entornos de desarrollo? Sí, la respuesta es, al menos ya lo que se está dando todavía, te diría que lo que es en línea de 3.1, lo que es en sí, de lo que se ha ido dando, y en eso entra tanto, al menos lo que es Blazor Server, se puede utilizar. Entonces, no hay, lo que sí he notado mucho es también mucha gente que ha estado como, tal vez incluso más de, podemos hablar de incluso como en noviembre del año pasado, que fue cuando se estaba como empezando a ver más, siempre se ha dado como como una incógnita, ¿no? De que se puede usar o no se puede usar, ya prácticamente está. Digamos que todavía incluso de la versión 3.1, que es la que hace poco salió como parte de LTS o Long Term Support, es posible utilizarlo. Entonces, sí hay, digamos, ese cambio un poco hacia lo que es Blazor en sí. Sí es algo que incluso tal vez para una sesión creo que sería un buen tema para hablarlo, pero es hoy en día algo que se pueda utilizar. Básicamente es verdad, Blazor es poder utilizar C# en lugar de JavaScript para pues crear lo que es aplicaciones. Te recomendaría mucho pues ver en sí lo que es como tal el Blazor Server, que es el que digamos está pues más consolidado, digamos, pero también se está uniendo lo que es en sí el Blazor para web apps también y para hacerlo también sobre PWA. Entonces, sí es algo que también se le está entrando bastante. Todavía hay algunas cosas que están sobre 3.1, pero se está también apuntando a que sea algo fuerte también en versión 5. Vamos a ver. Se ve dónde- por acá, vamos a ver. Buena pregunta acá. Dice que si lo que se había aprendido o los que están por empezar con .NET Core, mejor que ya no pierdan el tiempo en eso y esperar a .NET 5.
Eso es una buena pregunta. En cierta parte no es tampoco como ya olvidémonos y todo va a ser .NET 5 porque de hecho todavía no está, digamos que oficialmente disponible. Esta es una preview, ¿no? Sí te lo recomendaría, digamos, en sí, para los que si están llevando algún tipo de cursos, si están aprendiendo, mi recomendación sería, ok, apréndelo, acostúmbrate a utilizarlo en las herramientas, trata de utilizarlo sobre la última versión al menos disponible, que es 3.1, porque esa es como lo vieron al menos para la mayoría de los ejemplos, solo el que tal vez al final me dio un poquito de problema, pero no fue como tal problema de en sí el tooling. Esa versión al menos en 3.1, digamos que perfectamente te encamina hacia versión 5 y que haga ese cambio como lo vimos en la aplicación de línea de consolas, prácticamente poder cambiar de un framework al otro. Es como un poco la promesa, al menos del lado del tooling, ¿verdad? Y lo que está haciendo Microsoft. Te recomendaría estar al menos por ahora en 3.1, pero con un ojo atento hacia lo que es versión 5, para ya prácticamente usarlo en 5, pues con mucho más, digamos, confianza y fuerte y estar, pues obviamente, al día en cuanto a lo que es las herramientas. Pero por la parte de tooling va a cambiar muy poco. O sea, no se espera que cambie drásticamente a como los primeros que tal vez nos tocó como llevarnos ahí las primeras versiones de .NET Core y que había mucho breaking change. Hay, digamos que mucho menos breaking change, digamos que en este cambio de versión. Digamos que no va a ser tal vez tan fuerte ese cambio de 3 a 5, sino que va a ser un poco más como, bueno, actualizas algunas cosas y vas, pero ya digamos que ha habido como esa, digamos, experiencia de mucha gente, muchos desarrolladores, y Microsoft es atento a eso, de que sufrimos tal vez un poco con las primeras versiones, pero ya eso, digamos, no suceda en próximas versiones, que es lo que esperamos. Muy buena pregunta. ¿Qué libros o cursos nos recomiendas para aprender lo nuevo de .NET 5? Hay poco material, digamos, de .NET 5 y digamos que sobre ese, digamos que todavía no hay un material así como oficial, pero sí te recomendaría, bueno, hay, digamos que hoy en día están ahí saliendo bastantes cursos, incluso la misma gente de Pluralsight tiene algunos cursos que están gratuitos todo este mes de abril. Te recomendaría cursos, tal vez no uno en específico, pero sí cursos orientados a que sean .NET Core, mínimo versión 3, y explorar sobre las cosas, algunas de las cosas que vimos. Utilizar Web APIs, utilizar Razor y gRPC, que es uno que también se está dando bastante como en la parte de backend. Y por ahí, bueno, si haces Xamarin, pues también prestarle un poco de atención a lo que venga nuevo en los próximos meses para lo que haya. Otra pregunta por acá dice, ¿qué pasará con .NET estándar en el 5? ¿Habrá una nueva versión? Prácticamente, digamos, no va a haber un nuevo, digamos que el nuevo estándar es NET 5. Entonces, no digamos que va a haber algo como que nos vaya a cambiar más de lo que estemos ya haciendo, o lo que vieron en esta sesión, sino que va a ser más ese tema. Incluso hay cosas que todavía si estabas haciendo NET estándar o cosas todavía en 2.1, todavía dicen que es como más, digamos, llevadero a 5. Entonces es como más consolidado. Pero no, digamos que prácticamente eso es lo que se esperaría nuevo para próximas versiones y ese cambio que sea como fácil. Y sobre ese, pues, que puedas dar ese tipo de feedback, ¿no? Que también en eso, pues, Microsoft dispone de sus canales como para, en caso que tal vez si la gente está sufriendo mucho, ellos se dan cuenta, prestan atención a eso y pues buscan también la parte de mejoras. Vamos a ver otra pregunta por acá. Muy buena pregunta. Dice, ¿qué hay de integración con otros frameworks como Angular? Eh, a nivel de integración, bueno, más digamos por la parte de tooling, uno de los que les mostré, que fue una de las plantillas, si te vas a hacer hay una plantilla que te genera el proyecto, digamos, con lo básico hacia Angular. Entonces te diría que podrías probar ese, que es básicamente lo que te hace es, bueno, te genera el proyecto con, digamos, lo básico que vas a necesitar de tu API y te incluye como al menos lo último más reciente de Angular, digamos, un proyecto como generado. Y de ahí lo puedas tomar y lo puedas extender. Pero sobre ese también hay mucho sobre React. Por la parte, digamos, no hay una oficial, digamos, de Vue, pero podría ser tal vez algo para otra sesión, si alguno le gustaría por ese lado, ver qué interacciones hay, ya sea con otros frameworks o más, digamos, cosas de JavaScript. Y sí, esa es en sí sería una recomendación por esa parte de la plantilla. Que estas igual, aunque estén aquí en línea de comandos, se pueden hacer también en Windows tradicional y crear el proyecto y hacerle next y pues seguir todo por ese lado.
Vamos a ver, dice, preguntan por acá, ¿saben si Blazor Móvil, si continuará o si está todavía en experimental? Ese todavía está todavía como experimento. De ese podríamos esperar que muchas de las cosas de ese experimento resulten en Net 5, porque ahí digamos que pues ya, digamos que lo que se está haciendo más en general es más abierto el ecosistema para diferentes, digamos, pues roles, ¿no? Gente que tal vez venía de móvil y que sabe un poquito de Razor, pues bueno, puede hacer aplicaciones de Xamarin con Razor. Entonces, que es básicamente el experimento en que consiste. Pero al menos sigue por ahí, ha habido como bastante feedback, bastante respuesta, más por la gente que ha hecho mayormente MVC con .NET, entonces les ha gustado por ahí. Entonces digamos que todavía está, de ese podremos esperar a que evolucione a otra cosa, o según una respuesta que tenga en la comunidad, pues que sea un soldado, como dicen, un soldado más ahí de primera clase en un ciudadano más de primera clase en la parte de las herramientas, ¿no? Entonces sí es algo que vale la pena mirarlo, por ahí hay mucha recomendación, si alguno no lo ha, no ha escuchado hablar de él, si buscan, pongámosle, es uno de los proyectos que andan por ahí. Es este de acá. Que es básicamente eso. Tienes como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Puedes utilizar Razor, la sintaxis, puedes utilizar por la parte, digamos, de lo que es el enmarcado para las aplicaciones y generar lo que son aplicaciones. Todavía está en experimentos, se podría esperar de esto, pues que o que se quede o que mejore o que se integre a pues, otras cosas. Pero sí es algo que vale la pena ahí también como mirar, más si estamos más como en ese mundo de viniendo de ASP.NET y pues aprender ahí como nuevas cosas. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? Creo que ya lo respondimos. Blazor. Pregunta, ¿Xamarin traerá alguna nueva feature en Net 5? Se espera que sí, bueno, al menos por la parte de lo que es en sí el soporte de CLI y generar lo que son las aplicaciones, es una de ellas. Y en realidad las otras que vienen, pues bueno, van mucho más del lado del proyecto de Xamarin en sí. Entonces, digamos que pues, sobre eso va a venir como más, digamos, como mejoras en cuanto al rendimiento, lo típico, ¿no? Que es como a la hora de poder correr las aplicaciones, hacer más corto ese ciclo de cuando estás corriendo la aplicación, poderle aplicar cambios y pues seguir corriendo la aplicación. Se esperan sí algunos de ellos que tal vez incluso el mismo Xamarin lo notarán, lo que va a hacer es simplemente pues ya más bien mucho del tooling, pues bueno, ya va a poder correr sobre Net 5, que es lo que se espera para esa parte. Entonces, al pasarse ellos o ir corriendo sobre Net 5, facilita muchísimo más la parte de la integración y las herramientas, como lo vimos en el CLI a la hora de correr los proyectos y poder hacer tal vez cosas interesantes. Por ahí, cuidado, si no, poder correr perfectamente Xamarin desde Visual Studio Code y poderlo correr como un proyecto más en .NET. Entonces, por ahí es lo que se puede como esperar un poco y es como permanecer ahí sintonizados, ¿no? Ok, no, creo que son todas las preguntas. No sé si se me pasó alguna otra, si no me avisan, pero creo que estaríamos, ¿no?